mi hermanito era el que fue envenenado. Él vino al pueblo a... Dios lo bendiga. Gracias a Dios por darme vida y por poder tratar de estar aquí frente a esta cámara con el anhelo y el propósito de grabar un video. Y en este video quisiera plasmar o contar, sería mi historia de vida. Estoy con 73 años de vida y en ese tiempo que está en mi corazón, en mis hijas, mis hijos, simplemente porque no grababa, porque no contás en un libro. Parece que una de mis hijas me compraron un libro para que escriba, pero no sé, seguramente que no era el tiempo y hoy quisiera empezar a compartir porque mi historia tiene 73 años de vida, así que no se va a poder contar en un día ni en dos. Así que quisiera ir contando por capítulos cortos, por momentos que puedo hablar frente a la cámara y que vaya quedando grabado. Una para mis nietos el día de mañana, que puedan conocer la historia de su abuelo, de su bisabuelo, y otra para compartir con ustedes, que a lo mejor no le interesa mucho, pero por ahí despierta curiosidad lo que uno vivió en 73 años de vida en esta tierra. Y bien, yo estos días creo que en un video que grabé hablé de mi nacimiento, de mi infancia, que yo fui abandonado desde muy chiquito por mis padres y me crié con mis abuelos. Por eso quiero leer una palabra de la Biblia para dar base a mi historia. Y quiero para eso compartir con ustedes la palabra de Dios en 139 de Salmos, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Dice aquí el salmista David, el rey, que mi embrión vieron tus ojos. Aun cuando estábamos antes de llegar al vientre de mi mamá, cuando antes de ser engendrado, dice que ya los ojos de Dios vieron nuestra vida y ya nos conocía lo que íbamos a hacer durante nuestra vida. Por eso dice que todas las cosas que iban a venir después, Dios las había visto y no faltó ninguna de ellas, dice. Así que quiere decir que esta historia que voy a contar hoy en la mente de Dios ya estaba en ese tiempo. Y bien, yo soy nacido aquí en Pampa del Indio. Nací de una pareja. Mi papá se llamaba Claudio Morales, mi mamá Cándida Ojeda. Eran nativos. Mi papá vino de Corrientes, dice que tenía raíz mexicana. Y bueno, mi mamá nació aquí en Pampa del Indio. Mis abuelos, uno vino de España, el otro
mi abuelo vino de Yugoslavia, y bueno, una mezcla de razas ahí. Y mi mamá y mi papá eran casados legalmente, y en ese tiempo mi papá trabajaba como cuadrero, le decían, mi abuelo tenía campo y tenía chacra, y bueno, y mi papá recién casado le dieron ahí para que trabaje el campo y le pagaban con algunas cuadras de tierra, de chacra que le daban para su subsistencia. Y bueno, somos dos lo de ese matrimonio, uno mayor que yo que se llamaba Desiderio y Morales, y luego al año nací yo, que me llamo Roque Morales, Joaquín Morales, y bueno, y mi papá dice que tenía una delicadeza de que no quería que sus hijos lloren. Por eso yo voy a titular a esta historia, Abandonado por Llorón. Ese va a ser el nombre de esta historia, porque dice que mi papá vino del campo de la chacra y mi mamá estaba lavando ropa y yo estaba llorando. Mi papá dijo a mi mamá que me levante, que no siga llorando, y mi mamá le dijo que ya había terminado de lanzar esta ropa, y le levanto y siguió trabajando. Y luego mi papá, ¿por qué no levantase chico? Y bueno, y volvieron de vuelta y levantase chico, hasta que dice que mi papá golpeó a mi mamá para que me alce, para que yo deje de llorar. Y unos tíos que estaban ahí, que eran jovencitos, vieron la riña y le avisaron a mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi abuela vino y quiso proceder en la pelea, y bueno, mi papá dice que se cayó, no dijo nada, siguió su caballo y le dijo a mi abuela, doña Francisca, ahí tiene a su hija, a sus nietos, dale de comer y cuida de ellos, porque yo no voy a tener una familia que la maneje usted, así que hasta siempre. Y subió en su caballo y nunca se supo de él hasta el día de hoy. Nunca más se supo nada de él, si vivió, si no vivió, si se fue de vuelta a su tierra o qué pasó. No se supo más nada. Y bueno, y me quedé con mi mamá. Mi mamá siguió trabajando con mi abuelo, con mi abuela. Cuando tenía 1 año y medio más o menos, yo me imagino lo difícil que debe ser vivir en las casas de los padres, teniendo 2 hijos sin padres, y teniendo que trabajar para mantener, y por ahí no ser pagado. Y bueno, mi mamá dice que un día decidió dejarme con mi abuela y irse ella, no sé, seguramente que pensó en ese momento ella de que iba a ser mejor atendido por mis abuelas, mi abuela, y por mi abuelo, que lo que ella me podía cuidar trabajando en el campo. En ese tiempo no había otro trabajo más que el campo, sembrar, cosechar, arar, cultivar y todas esas cosas que eran trabajos de hombre, pero hacían las mujeres por necesidad. Yo creo que mi mamá habrá visto que mi futuro estaba mejor con mis abuelos que con ella, entonces decidió dejarme con ellos. Y según me contaban la historia, que dice que me escondieron, una de mis tías me llevó detrás de la casa y me escondieron ahí para que mi mamá se pudiera ir. Y bueno, y ahí quedé con mis abuelos, quedamos los 2 hermanitos con mis abuelos. Él tenía 1 año mayor que yo. Y eso es lo que nos contaron de nuestra historia de niños chiquitos. Crecimos luego con los abuelos ahí, los tíos habrán hecho seguramente muchas veces de mamá, de papá, y empezamos a crecer en un hogar de trabajo, en un hogar donde mi abuela era una mujer muy trabajadora, y bueno, el que vivía en la casa con ella tenía que aprender a trabajar, y por ahí aprendíamos
a los golpes, éramos maltratados porque ella dice que cuando se juntó con mi abuelo era un hombre, se llamaba Teófilo Ojeda, le faltaba una pierna de los 14 años y seguía en corriente haciendo movimiento los trenes, dice que chocaron los trenes ahí en la playa y le cortó una pierna. Bueno, creció con una pierna mi abuelo. Él se movía con una pierna, con una muleta que llevaba bajo el brazo. Y entonces ahí crecimos en ese hogar. Desde muy chiquito empezamos a trabajar. Yo me acuerdo que mi hermanito, que era mayor, él más se levantaba que yo, porque yo era un poquito más chico, todavía tenía las piernas muy deformadas y teníamos que, a las 3 de la mañana mi abuela se levantaba, tenía que ordeñar 15, 20 vacas porque tenía una venta de leche en el pueblo. Y entonces antes de las 3, las 4 de la mañana teníamos que estar de pie, mi abuela ordeñando, nosotros haciendo apoyar a los terneros, atando los terneros, trayendo las vacas porque teníamos en la casa vieja quedó el corral y de ahí teníamos que buscarlo a la noche con linterna o sin linterna, como sea, mi hermanito y yo. Y cuando mi abuela empezaba a ordeñar las vacas, todavía eran las 3:30, 4 de la mañana. Y bueno, nosotros éramos niños, empezamos a ayudar, nos obligaban a levantarnos juntamente con ellos y a ayudar en el trabajo de corral, con la hacienda, con los animales, trayendo los caballos, atar el carro para llevar la leche al pueblo. Eran trabajos que hacíamos todavía de noche, siendo muy niños, de 8 años, 7, 8 años. Yo empecé a acordarme de mi vida, porque lo de antes me contaron, pero desde ahí yo empecé a acordarme. Lamentablemente no tengo un recuerdo muy lindo porque sufrimos mucho. Y sí, nuestros abuelos nunca nos hicieron faltar nada de comida, siempre tuvimos comida suficiente, siempre tuvimos ropa cuando hacía frío, aunque sean remendadas, pero siempre limpio. Y luego, cuando mi hermanito era el que repartía la leche en el pueblo, cuando él tuvo 11 años, nunca supimos muy bien qué pasó, pero fue envenenado. Él vino al pueblo a traer la leche, nunca supimos si comió algo en alguna casa, porque entrábamos en las casas a dejar las leches sobre la mesa o sobre algún lugar, en algún mueble o en la heladera. Entrábamos nosotros, como nos daban la libertad de entrar, pero como viste, en mi casa no se comía muchas cosas dulces, esas cosas. Por ahí entrábamos, en las casas hubo un cumpleaños y quedaban sobre la mesa las sobras, y bueno, yo me acuerdo por mí, ¿viste? Y bueno, nunca se supo muy bien qué comió mi hermanito ese día. Si algunos dicen que compró picadillo vencido, otros dicen que, pero nunca se supo muy bien. Y llegó a la casa ya con dolor de estómago y bueno, y le frotaron con alcohol y largaron los caballos, y cuando estaban frotándole la pancita con alcohol y le estaban preparando un té, dice que se tiró para atrás y pegó un grito y empezó a vomitar. Y entonces perdió el conocimiento ese momento. El vómito que cayó de la boca de mi hermanito comieron las gallinas en ese momento, y luego los cuervos, los caranchos, los animales carnívoros comieron las gallinas y murieron.
Así que era algo venenoso lo que él comió, nunca se supo bien qué. Pero me acuerdo, había un doctor que luchó y peleó por su vida desde las 8 de la mañana más o menos hasta las 8 o 9 de la noche, que falleció en el mismo día. Yo no le cuento esto porque ahí empezó mi historia, porque era él el que andaba siempre por delante. Yo siempre por detrás de él, era más chiquito. Cuando él desaparece, salí yo al escenario, tenía que hacer todo lo que él hacía. Y yo tenía mucho miedo de la noche, tenía miedo, y él no tenía miedo, él no conocía el miedo. Yo sí tenía miedo, y cuando me quedé solo, peor. Y mi abuela no nos preguntaba de tener miedo o no tener miedo, teníamos que ir, y si no nos íbamos, nos pegaba con látigo, nos pegaba con manera de potro, con lo que tenía en su mano, con vara, con lo que sea, nos pegaba. Y éramos muy chicos, no dormíamos bien. Y yo me acuerdo que en ese tiempo empecé a dormir menos todavía porque tenía que trabajar más. Y yo dormía sentado, subía en caballo y me mandaban a hacer algo y el caballo quedaba comiendo a la orilla del camino y yo dormía sobre la cruz del caballo. Yo dormía caminando, dormía parado porque necesitaba descansar. Y en ese ambiente me fui criando. Y nosotros teníamos que ayudar a mi abuela a ordeñar. Y mi abuela tenía un jarro en el que ella ordeñaba la vaca. Tenía más o menos 2 litros seguramente el jarro, y el jarro era ya redondo, el fondo del jarro de tantas veces que mi abuela, para cuando amanecía, 2 o 3 veces me golpeaba con el jarro por la cabeza, por el lomo, y después enderezaba el jarro y ya el jarro no quedaba parado. Y si no me pegaba con el jarro, me pegaba con las maneras que manejábamos las vacas, con soga. Para cuando amanecía yo ya 3 o 4 veces había cobrado. Yo muy chico era. Yo no sé si, siempre pienso en mi abuela. Dice que cuando se juntó con mi abuelo, ella tenía 13 años y mi abuelo era mucho mayor. Y ya mi abuelo le trajo a ella, le entregaron a ella que le lleven porque había sido violada por hombres grandes. Y entonces su infancia fue seguramente muy triste, una infancia de mucho sacrificio. Y yo creo que eso un poco lo que ella descargaba sobre nuestras vidas. No creo que sería mala, sino que es lo que ella vivió, lo que ella tenía en su corazón era lo que daba. Y bueno, cuando nosotros salíamos a llevar la leche al pueblo, teníamos que ir cuando hacía frío, hacía calor, era todos los días, de madrugada, porque teníamos que llevar la leche al pueblo. En ese tiempo nuestro pueblo no tenía luz eléctrica más que un motor gasolero que iba hasta las 12 de la noche y a las 12 apagaba. Entonces la leche tenía que estar en los hogares antes de los chicos vayan a la escuela. Y bueno, yo era el lechero, tenía que llevar la leche, entrar en las casas, dejar la leche. Después de que falleció mi hermanito, después de que yo salí, bueno, siguieron mis tías repartiendo la leche, pero fuimos nosotros los que empezamos con la venta de leche, los varoncitos, los nietos. Y bueno, teníamos que llevar la leche antes que los chicos vayan a la escuela, y después de que nosotros volvíamos a casa, recién nosotros íbamos a la escuela. O sea que llegábamos siempre tarde, ya los otros estaban en el recreo y nosotros recién íbamos a clase. Nos toleraban porque las maestras eran de Resistencia, que venían a vivir en Pampa del Indio, y entonces yo le traía la mercadería, la carne, las cosas
que ellos necesitaban para el día o para la semana. Yo le traía a la mañana del pueblo y después le llevaba a la escuela. Entonces nos toleraban los horarios, pero para nosotros era un sacrificio tremendo porque éramos chicos. Salíamos de la escuela y siempre fuimos sobresalientes en cuanto a estudio y esas cosas. Siempre tuvimos buena interpretación de la escritura y de las matemáticas, lo que sean, siendo niños, hasta que llegó el momento que en la escuela nosotros teníamos que salir de clase y ir a la casa. Bueno, teníamos que comer algo o tomar algo porque a veces no siempre había lo que tenía que haber, pero siempre comimos, siempre nos alimentamos bien. Y ahí ya teníamos un rato de descanso, siesta, 1 hora, y después ya detrás de la vaca, detrás del ternero, detrás del caballo, de vuelta, porque al otro día había que llevar la leche al pueblo de vuelta. O sea que era una rutina de días, de semana y de meses y de años. Todos los días lo mismo. Y bueno, había días que era primavera, pero había tiempo que venía el verano, que hacía mucho calor, era lo mismo para nosotros. Y los días de lluvia eran los terribles. Yo nunca me olvido de los días de lluvia porque